Tardes a todos, bienvenidos. Hemos creado este espacio hace un par de meses, cuando la situación de la pandemia nos invitó a trasladarnos al mundo virtual, y desde la Congregación Colchelit Israel establecimos que sería oportuno tener un programa de actividades virtuales como una forma importante de mantener activa nuestra vida comunitaria, de estar conectados, de poder seguir interactuando a pesar de la restricción y el aislamiento al que estamos llamados a acatar. Por eso creamos este espacio, Un Café con el Rabino Gustavo, donde a lo largo de estas semanas he tenido la oportunidad y el honor de conversar con distintas personalidades vinculadas a la vida comunitaria, a nuestro país y a una serie de conexiones importantes. Y hoy nos engalana significativamente la presencia de un querido y respetado amigo, el doctor Adam Ríos, que no necesita mucha presentación, es verdaderamente una eminencia internacional, reconocido por sus investigaciones, por su desarrollo y también por su don de gentes. En cada una de las oportunidades que hemos compartido, siempre hemos disfrutado de la conversación. Lo tuvimos de orador invitado en Mosaico, en nuestra actividad tradicional en el marco de la congregación hace exactamente un año atrás. Y cuando surgió la posibilidad entonces de invitarlo a este espacio, lo convocamos y nos respondió inmediatamente que sí, lo cual quiero aprovechar para agradecerle su disponibilidad. Y con esta introducción entonces, doctor Ríos, un verdadero gusto, un verdadero placer, tanto a nivel personal como a nivel de este espacio, poder contar con su distinguida presencia esta tarde. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Rabino, a todos los compatriotas que están viendo en la conversación. Quiero darles las gracias y decirles que les pido excusa por lo de la máscara, pero la verdad es que nos obligan en la clínica a usarla, y no es, para mí no es una mala idea, porque yo soy un sobreviviente de cáncer y entonces estoy hasta cierto punto vulnerable también, y creo que es razonable, ¿no? Les pido excusas por eso, pero lo que quiero saber es si me están escuchando bien. Perfectamente lo escuchamos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, hay tantas cosas que podemos hablar de estos tiempos que hemos vivido, y yo creo que lo primero que quiero decirles es que el primer impulso que sentí cuando el rabino me llamó fue el de la reciprocidad, porque yo me sentí tan a gusto en Mosaico y tan agradecido de todo el tiempo que me dieron y la oportunidad de hacer esa catarsis espiritual, porque eso fue lo que hice ese día realmente, y poder conversar tantas cosas que llevaba por tantos años dentro del alma y hablarlas libremente. Y de verdad que estoy muy agradecido, y por eso siento que la única respuesta que podía dar era estar con ustedes. No que sea ningún sacrificio ni nada, sino que simplemente yo me siento parte de ustedes, y ojalá ustedes se sientan también parte de lo mío. Así es, apreciamos esas palabras. Bueno, entonces, yo le comentaba al rabino que esta es mi segunda pandemia. La primera pandemia que yo viví fue la pandemia del VIH. Y he estado reflexionando sobre algunas de las similitudes y algunas de las diferencias que he encontrado entre las dos pandemias. Y
el impacto que este evento va a tener en nuestras vidas, que no va a ser mínimo. Quizás la primera impresión que aflora es lo increíble que es que no podamos predecir realmente nada. ¿Quién se iba a imaginar que en un corto plazo de tiempo íbamos a estar en esta situación tan especial, por decirlo así, pero al mismo tiempo tan única? Y las predicciones realmente se quedaron cortas. Sin embargo, la historia siempre es una gran amiga del hombre, porque regresamos a la historia y empezamos a ver que lo que pareciera único realmente no lo es. Y la vida de la especie humana ha estado ligada a estas pandemias que ocurren periódicamente. Claro está, cuando las pandemias ocurren, a los que los afecta, como nos está afectando ahora a nosotros, o como nos afectó hace 30 años con lo del VIH, nos sentimos como que fuera una cosa única, pero empezamos a ver que hay una trayectoria, hay una serie de enseñanzas que se han transmitido de generación a generación. Entonces, cuando empecé a buscar aspectos históricos de las pandemias, me encontré con que quizás la que más se acerca en su contexto a lo que nos está ocurriendo ahora es la plaga bubónica que ocurre en Europa durante el siglo XIV y se extiende casi por 2 o 3 siglos posteriormente. Pero el siglo XIV fue el momento crítico cuando ocurre este fenómeno en Europa y estaba teñido de las mismas cosas que hemos visto hoy en día, y quiero hacer un contraste con lo que nos pasó hace 30 años con el VIH y, no sé, conversar y ojalá podamos... bueno, empiezo de nuevo rápidamente. Lo que muestro en esta gráfica es el inicio de la plaga bubónica, que curiosamente también empieza en Asia, en el siglo XIV, y las líneas rojas, las flechas rojas, indican la transmisión del Asia de la plaga bubónica a Europa. Las líneas negras, las diferentes rutas de viaje que, al igual que el COVID, fueron transmitidas en esa época. En Venecia, que era un centro de comercio en esa época, empiezan a ocurrir los primeros movimientos para promover las medidas de salud pública ante la plaga bubónica. Entonces ellos crearon los primeros lazaretos, que eran los lugares donde se hacían las cuarentenas. Y los doctores se vestían con estas ropas que son el equivalente del equipo protector personal que hoy en día se utiliza. El pico de esta máscara estaba lleno de flores y de algodón para evitar el tener que absorber la causa de la plaga y al mismo tiempo los olores asociados a los pacientes que estaban enfermos. Y el distanciamiento social se hacía con este instrumento que el doctor usaba para poner al paciente a distancia. ¿Me sigue, Rabino? Perfectamente, muy interesante. Quiero estar seguro que no he perdido el sonido. Estamos bien, estamos bien. El punto es de que todo esto que ocurre hoy en día del distanciamiento, el equipo personal protector, la transmisión a través de rutas de viaje, son ya cosas que venían de hace siglos y que han sido la primera línea de defensa
ante este tipo de fenómeno biológico. Panamá tiene una historia muy interesante en cuanto a esto porque nosotros estuvimos expuestos a una epidemia de fiebre amarilla y malaria en la zona que se escoge para hacer el Canal de Panamá, y allí esas enfermedades eran endémicas, pero se manifestaban en la población en forma epidémica. Y es una lección muy importante porque hoy en día todos sabemos la tremenda parálisis que el mundo sufre cuando se hace el cierre de las actividades, y esto ha causado un impacto económico, social y cultural prácticamente incalculable, y cuya medida no la vamos a tener sino dentro de unos 10 a 20 años. Vamos a saber realmente qué es lo que esto ha hecho a nuestra especie como seres humanos y a nuestras sociedades. Pero el punto es de que cuando se decide iniciar los trabajos del Canal de Panamá, la confrontación más grande era con estas epidemias, porque los franceses, por supuesto, habían fracasado por razones de estas enfermedades endémicas, la fiebre amarilla y la malaria. La Habana, en Cuba, fue la primera ciudad del hemisferio occidental donde la malaria se erradicó. Y se erradicó porque el científico cubano Carlos Finlay, que de paso en las bóvedas es la última efigie que aparece, donde aparecen toda la historia del Canal de Panamá en estos mármoles enormes que hay en las bóvedas. La última efigie que aparece es la de Carlos Finlay. Él descubrió en La Habana que el mosquito Aedes aegypti era el transmisor de la fiebre amarilla. Y la verdad es que nadie sabe cómo él hizo eso. O sea, está escrito en sus libros, él lo afirma, pero no hay una indicación clara de cómo llegó a esa conclusión. Lo cierto es que él estaba en lo correcto. Y el doctor William Gorgas, que en esa época estaba en La Habana, en Cuba, entra en contacto con el doctor Finlay y su equipo científico y se entera de esta gran pasión que el doctor Finlay tenía por la exterminación de la fiebre amarilla, exterminando los mosquitos, el Aedes aegypti. Gorgas no creía que la malaria se transmitía a través de los mosquitos. Él pensaba que la malaria se transmitía como pensaban los italianos, con el nombre, porque la palabra malaria viene de una palabra italiana que se llama miasma, que significa basura, y que eran factores que se acumulaban en la basura y que transmitían esta enfermedad. Pero Finlay estaba convencido de que era el mosquito. Y Walter Reed, del famoso hospital Walter Reed, hace sus famosos experimentos sobre la fiebre amarilla en La Habana, que fueron interesantemente los primeros experimentos donde hubo consentimiento por parte de los que participaban en el experimento. Fue una de las primeras veces en que alguien tenía que dar su firma para aceptar que participaba en un estudio de esa naturaleza. Y bueno, desafortunadamente hubo gente que murió porque fueron soldados que los expusieron a estos mosquitos con la fiebre amarilla, y se confirma que la fiebre amarilla es transmitida por el mosquito. Y Gorgas es enviado a Panamá por el presidente Roosevelt a erradicar la fiebre amarilla y la malaria. Y esta foto yo la atesoro porque esta es foto de cuadrillas de trabajadores que salían a las áreas de la zona del canal, Miraflores, Gatún, La Boca, a exterminar los vertederos de mosquitos que transmitían la fiebre amarilla. Y esto fue una empresa extraordinaria desde el punto de vista humano.
Pero el paralelo que existe entre COVID y esta situación es de que en esa época, al igual que hoy no hay una vacuna para el COVID, no había una vacuna para la fiebre amarilla. La vacuna para la fiebre amarilla se genera alrededor de 1940, 1935. Pero en esa época no había una vacuna para la fiebre amarilla. Sin embargo, sí se sabía lo que había que hacerse para protegerse de la transmisión de la enfermedad. Hoy en día el equivalente de eso es el distanciamiento, estas máscaras que estamos usando, y la no aglomeración, la detección, el aislamiento, la cuarentena de los pacientes sintomáticos. En fin, estas estrategias fueron las que permitieron que todo este trabajo se hiciera y al fin y al cabo se construyera el Canal de Panamá. Pero yo veo en la parte esta del manejo de la fiebre amarilla y la malaria una analogía muy importante con lo que ocurre hoy, porque aquí, por lo menos de lo que he experimentado en los Estados Unidos, en Houston, el gran dilema era cuándo abrimos la economía, cuándo empezamos a trabajar, cuándo empezamos y cuál va a ser el balance entre protegernos nosotros y al mismo tiempo proteger nuestra sociedad, proteger la economía, las escuelas, la educación, en fin, todas las cosas que nos hacen quienes somos. Y creo que esta lección de lo que ocurre en Panamá es una lección que es muy importante. Y me gustaría saber la opinión de los que estamos aquí unidos en el café, pues. Sí. Otro aspecto que es muy interesante que he estado considerando con relación a esta epidemia del COVID es la gran disparidad que se ha dado entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Y nuevamente todos estamos esperando una vacuna, al igual que esperábamos la vacuna del polio, que salga ya sea de Europa o de los Estados Unidos, pero estamos todos pendientes de ese desarrollo. By the way, también hay un tercero en la carrera que es muy importante, que es Israel. Israel tiene científicos ahora mismo muy importantes, trabajos muy importantes. Pero al fin y al cabo, el resto del mundo está a la espera de que ocurra ese fenómeno. Y es una lección que se ha ido repitiendo a través de los tiempos y que a lo mejor en estas circunstancias nos va a permitir analizar qué tenemos que hacer para dar una oportunidad más amplia al mundo a resolver este tipo de problemas. Esta gráfica muestra en la barra amarilla la población de los países con economías avanzadas, prácticamente Europa y los Estados Unidos. Y el resto del mundo está en rojo. Y ustedes ven aquí la comparación de las poblaciones en la primera barra. Pero cuando uno se va a las publicaciones científicas y a las patentes, que son realmente la expresión de la creatividad de una sociedad, vemos que prácticamente menos de un tercio del mundo controla la producción intelectual de la humanidad y por lo tanto controla el precio, los factores económicos, la producción. Y todos estuvimos viviendo el hecho de que en un momento dado los Estados Unidos tomaron la posición de decirle que no iban a darle más fondos a la Organización Mundial de la Salud y el impacto que eso iba a tener en el resto del mundo. Y hasta cierto punto el sometimiento que existe, el imbalance que existe de relación entre los países con economías avanzadas
y el resto del mundo. Y cómo podemos traer un balance más justo a esta relación educación. Yo creo que la fortaleza de estas sociedades radica en sus universidades. Y nosotros tenemos que empezar a ver cómo podemos fortalecer nuestras universidades, incentivar la creatividad, incentivar el desarrollo de patentes, de publicaciones científicas. Yo creo que en Panamá hay un verdadero renacimiento cultural científico. Lo vemos en el número de publicaciones, el CENACYT, el Gorgas, y es algo muy importante que nuestra sociedad en Panamá tiene que promover y apoyar decididamente, porque en estos momentos, como los que hemos vivido, se palpa el valor y la necesidad de tener este tipo de desarrollo en nuestras sociedades. Estoy de acuerdo, doctor, con esa reflexión y sin duda la importancia de la educación y el lugar de la ciencia con la asignación de presupuestos y demás. Sin embargo, creo que parte de la angustia existencial que tenemos todos no es solo la esperada vacuna, sino el hecho de que haya pegado tan duro en el mundo desarrollado, ¿no? Porque la percepción siempre era que este tipo de enfermedades o pandemias atacaban las zonas más pobres del mundo y por lo tanto no eran de preocupación prioritaria. Sin embargo, cuando uno ve la cantidad de muertos en Estados Unidos o en ciertos países de Europa, entonces como que se potencia esa preocupación. Es decir, si no han podido resolverlo allí, es que la cosa de verdad es difícil. Sí, yo creo que por lo menos en los Estados Unidos, no estoy seguro, porque fíjese que el VIH fue una pandemia que quizás nos marcó en una forma importante. Había algo interesante en cuanto a eso, porque hoy en día consideramos a una población vulnerable, la población de más edad, de enfermos. En esa época la población vulnerable eran sectores marginados de la sociedad. Y la posición de la sociedad era totalmente diferente en cuanto al grado de protección que había que dar a los vulnerables. Antes, en contraste a lo que pensamos ahora. Pero sí es algo que, pues pienso yo que me preocupa de que realmente ese imbalance que tenemos nos obliga a trabajar en una especie de embudo en el cual siempre estamos dependientes de las soluciones de estas sociedades. Y si estas sociedades entran en problemas o tienen dificultades en resolver, nosotros quedamos realmente casi que sin posibilidades. Y miren, yo digo esto con mucho respeto. Yo vivo en este país, por supuesto, y este es un país que me ha dado oportunidades que no tengo más nada que agradecer, pero no puedo dejar de ver con cierto grado de inquietud el potencial de parálisis que existe ahora mismo en esta nación. Y las responsabilidades que existen en esta sociedad en cuanto al desarrollo de estas tecnologías puede estar seriamente comprometido por estos movimientos justos y sociales que están ocurriendo, pero que no se puede negar, pueden incidir en eso. Y creo que es algo que tenemos que
pensar. Los mismos Estados Unidos están ahora mismo realizando que ellos dependían mucho de otras sociedades para factores sumamente importantes, como la producción de sus antibióticos, la producción de su equipo de salud. Y ahora hay un movimiento interno para tratar de rescatar toda esa producción y hacerla interna en los Estados Unidos porque se considera como un asunto de seguridad. No sé cómo lo ve usted, Rabino. No, es muy, a mí una de las cosas que más me parece nos angustian en general es esta ambivalencia, ¿no? Ser testigos del proceso de aprendizaje, donde un día nos toca enterarnos de que algo está bien, a la semana resulta que eso estaba mal, y lo otro que no había que hacerlo, ahora hay que hacerlo. Uno tenía la noción de que la ciencia podía guiarnos en el camino, y de alguna manera por las redes y por este mundo tan hiperconectado que tenemos, casi que somos testigos del proceso de aprendizaje, ¿no? Del desarrollo del método científico, que lo estudiamos en la universidad como una cosa teórica y ahora lo estamos viendo en la práctica en medio de una situación de mucha inestabilidad. La última imagen que usted mostró era de la vacuna de la polio. ¿Y qué siente que está, qué tan lejos estamos de una cura, qué tan lejos estamos de una vacuna? ¿Cuándo recuperaremos cierta normalidad? Hay muchas preguntas que están relacionadas, ¿no? en la fuente de la incertidumbre. Bueno, desde ese punto de vista puedo decirle lo siguiente. Mire, el virus del polio es milenario. O sea, hay evidencia de que en tumbas en Egipto se han encontrado evidencias de descripciones del polio. Alrededor del año 1900, el secretario de Salud de los Estados Unidos dijo que la sociedad americana tenía que acostumbrarse a vivir con el polio porque el polio nunca se iba a erradicar. En 1935 se descubre el virus y se descubre cómo cultivarlo. Y en 1952 el doctor Salk descubre la vacuna inactivada del polio. Ya para esa época existían los pulmones de hierro, y está este paciente viendo el anuncio donde dice el triunfo de la vacuna del polio. Pero el punto es de que realmente estas cosas no ocurren de un día para otro. Y yo creo que cuando empezó la epidemia del SIDA, la secretaria de Salud, Margaret Heckler, presentó al doctor Robert Gallo y dijo que en 2 años los Estados Unidos van a tener una vacuna para el SIDA. Pues este tema con el cual tengo cierto grado, puedo hablar con cierto grado de propiedad, realmente han pasado 30 años y todavía no hay visos de que una vacuna contra el SIDA va a ser posible. Por eso yo he estado muy preocupado de que hayamos quizá puesto nuestras esperanzas en una forma muy firme en el desarrollo de una vacuna, porque a lo mejor esto no, al igual que en tiempos anteriores, esto no va a ocurrir con la aceleración o rapidez con la cual se está presentando. Eso me preocupa. Y entonces habría que poner energía también en la cura o en el tratamiento un poco más efectivo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en tándem, como se dice, en el cual hay que continuar con el desarrollo de las terapias antivirales. Tenemos que empezar a ver cómo podemos vivir con esta epidemia y aceptar que a lo mejor vamos a tener un tiempo por delante mucho más largo de lo que hemos anticipado, en el cual va a haber una limitación muy importante de nuestras actividades, como las practicábamos antes,
pero va a venir, como siempre ocurre en el caso del hombre, una nueva era. ¿Cuál es la nueva era? Esta que estamos viviendo. Hoy en día, por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes. Esto nunca hubiera ocurrido, no en la forma regular con que se está dando, si no hubiese ocurrido esta pandemia. O sea, va a haber una nueva sociedad. Creo que va a haber la oportunidad de expandir los procesos educativos a poblaciones que realmente de otra forma no tendrían acceso al mismo. Hoy en día la educación a través de estos métodos está adquiriendo una calidad y una magnitud que realmente va a atraer grandes segmentos de la humanidad que han estado aislados por la necesidad física de no poder contar con educación. Esto se va a hacer accesible. Entonces yo creo que de esta tremenda tragedia, porque es lo que ha sido una tragedia, va a salir en una forma quizás de redentoria o de redención, una nueva sociedad un poco más justa, más abierta, donde quizás la comunicación entre los hombres no va a ser física, pero va a ser más universal de lo que teníamos, porque hoy en día, por ejemplo, un profesor de París, pues si no puede venir a volar acá, no podíamos verlo, pero ahora hoy en día nos comunicamos y podemos conversar al igual que lo estamos haciendo ahora. Sin Así que embargo, creo que ese es lo que dicen el cintillo de plata en estos nubarrones, ¿no? hay una parte de mí que quiere ser optimista como usted y pensar positivamente. Sin embargo, en esta transición, lo que se percibe es que las brechas sociales y educativas se potencian más. En nuestros países, grandes sectores de la población no tienen acceso a los recursos básicos necesarios para el desarrollo de estas tecnologías. Tuvimos aquí un debate importante sobre la educación y sobre el ánimo escolar, tomando en cuenta que mucha de la educación pública, por ejemplo, no estaba en condiciones de poder llevarse de manera virtual, ¿no? Así que hay una parte que está de acuerdo con usted y quiere que sea así, hay otra parte de mi cabeza, depende del día, depende del momento del día, que es un poquito más cínica, no está tan convencida que esto va a traer una nueva era más, donde seamos más sensibles, más solidarios y más justos. Creo que el uso del teléfono inteligente, va a ser el vehículo más importante para este tipo porque el teléfono está accesible realmente a grandes mayorías, ¿verdad? Y estos teléfonos inteligentes realmente son mini computadoras, o sea, no es ¿cómo le digo? El instrumento de lujo, pero es funcional, permite la comunicación. Ojalá, bueno, es lo que deseo y pienso, ¿no? De que pueda haber una comunicación más amplia y que elementos como la educación puedan ser expandidos en una forma en que todavía hoy en día no se había podido hacer. Así que esos son aspectos que he estado contemplando. Quiero enseñarles algunas diapositivas, porque no sé si las han visto, de cuando el SIDA empezó en los 80, la primera pandemia que yo tuve la oportunidad de realmente de vivir y de participar hasta cierto punto. Eh, Y
mientras va buscando la otra presentación, preguntan por aquí si se sabe finalmente que el virus sale de un laboratorio o de dónde surgió y por qué si hemos estado expuestos a otro tipo de virus corona, este ha superado y nos ha obligado a actuar tan diferente. Bueno, yo curiosamente vi un vídeo, que no sé si es apócrifo, del doctor Montañer, el descubridor del virus del SIDA, a quien conozco personalmente y tengo una gran relación personal. Tengo tiempo que no lo veo porque él estuvo enfermo, pero ese vídeo, él dice que era un virus manipulado del laboratorio de uno de los laboratorios en China. La verdad es que yo creo que hoy en día no ha habido una resolución clara de esta pregunta. Hay quienes sostienen que el genoma del virus es un genoma biológico que no muestra evidencias de manipulación, porque esas cosas se pueden detectar con exámenes muy precisos. Pero realmente esa pregunta está en el aire y no ha habido una respuesta clara. Yo no la tengo clara todavía. Es lo que le puedo decir. Y sobre lo especial de este virus corona en relación a todos los anteriores. Bueno, creo que este virus lo que tiene, y es algo que fue descrito cuando salió el SARS, fue descrito por un investigador japonés, es de que este virus produce una proteína que tiene la propiedad de activar el sistema inmune en una forma extraordinaria. Y esa activación del sistema inmune es lo que realmente causa la patología del COVID. Y hoy en día, las terapias que se están desarrollando con más efectividad para el COVID han sido o tienden a ser terapias que inhiben la inflamación o controlan la inflamación del sistema inmune. Esta proteína, este virus la tiene en todos los segmentos del virus. O sea, es un virus que está realmente cargado de esta proteína. Y cuando entra en nuestro organismo, esa proteína estimula al sistema inmune. El sistema inmune la reconoce inmediatamente como foránea y se activa en una forma casi que irreversible. Ese es realmente un aspecto nuevo que está siendo usado ahora mismo para enfocarse en cómo tratar a los pacientes que están más severamente afectados por el virus, suprimiendo esta actividad del sistema inmunológico. Es lo que... Ahora, no sé si es solo una observación de ignorante, pero da la sensación de que en estas últimas semanas la proporción de hospitalizados versus infectados y de ingresados a las unidades de cuidados intensivos es menor. Eso es porque la mutación del virus va haciéndole perder severidad, porque los tratamientos son un poco más efectivos, una combinación de ambas, o estoy diciendo algo que nada que ver. No, yo creo que hay, no, es una observación interesante y real, y no hay una explicación clara. Yo sí creo que el distanciamiento social, el uso de las máscaras, la identificación temprana de los pacientes sintomáticos ha jugado un papel en la reducción de la transmisión. Hoy en día, por ejemplo, aquí en Houston se ha visto un aumento en el pico del número de casos.
pero sabemos que la mayoría de los casos de esta enfermedad realmente el ser humano lo sobrevive, que hay una población que tiende a ser vulnerable. Entonces, el número de casos hospitalizados continúa siendo casi que el mismo, pero desproporcionado en cuanto al aumento de lo que ha habido, y que se considera que es porque ha habido un relajamiento en la apertura de la sociedad. Lo que sí creo que es cierto, y es también muy conflictivo, es el hecho de que las terapias de las que se están hablando para el manejo del virus han sido atrapadas en este maremoto de cuestionabilidad del cual usted hablaba anteriormente, y que realmente hacen que esta situación se haya convertido en una situación tan delicada. Porque, por ejemplo, la revista Lancet acaba de retractar el artículo sobre la hidroxicloroquina, que todo el mundo decía no funciona y produce grandes complicaciones. Resulta que todos esos artículos estaban hechos sobre la base de una base de datos que no eran realmente genuinos o veraces. Y esto ha creado una crisis de fe en la comunidad científica que es muy real, y vamos a tener que vivir con ella y lidiar con ella. Por otro lado, la droga Remdesivir, cuando se analiza realmente qué es lo que la droga hace, no hay una diferencia importante en cuanto a sobrevida entre los que usan entre los pacientes enfermos a los cuales se le administra la droga. Hay un potencial recobro más temprano, pero no es que realmente tenemos hoy en día el tipo de terapia que vimos con la epidemia del VIH, en el cual las drogas realmente producían un efecto importante en la enfermedad, y hoy lo vemos. Paciente con VIH hoy en día que toma las medicinas contra el VIH debe tener una vida normal de duración. Pero demoró un tiempo ese proceso, ¿no? Mucho demoró. El virus se descubre en 1984. La primera droga se aprueba en 1987 y no fue sino hasta 1996 que la triple terapia sale. O sea, estamos hablando de décadas. Perdón, entonces el mensaje es que realmente tenemos que prepararnos para vivir con este problema por un buen par de años. Esto no se va a resolver de un día para otro. Ahora, que haya todos esos esfuerzos de científicos, digo, hay más de 100 proyectos de vacuna, hay miles de millones de dólares que están invertidos en este esfuerzo, porque es la primera vez que hay una sensación en el mundo entero, o al menos en el mundo occidental. Digo, yo era chico cuando fue lo del VIH, pero no era nada similar a esto. Todos esos esfuerzos y esa cantidad de dinero puesta al servicio de la investigación no permitiría pensar que los tiempos se deberían acortar. Sí, pero el gran obstáculo es de que realmente, si lo vemos desde un punto de vista histórico, para darle un ejemplo, Galeno controló la anatomía del ser humano por más de 2 siglos. Y su anatomía era totalmente equivocada, totalmente... no sé dónde estaríamos hoy si estuviéramos siguiendo la anatomía de Galeno. Y William Harvey, en 1600, en un periodo de 10 años, él solo cambia
y descubre la verdadera circulación del hombre, la verdadera anatomía, y eso da paso a la cirugía cardiovascular, y eso da paso eventualmente a los bypasses coronarios y da paso a, hoy en día entra uno en un cuarto y saluda a la persona y la pregunta es ¿cuándo te hicieron tu trasplante del corazón? A mí es increíble cuando uno lo mira a través del viso histórico. Pero tuvimos siglos en los cuales estábamos totalmente equivocados. Igual nos pasó con la astronomía, igual nos pasó con Newton. O sea, la historia nos ha enseñado que realmente la exactitud de nuestras teorías científicas no es tal como pensamos y tenemos que estar siempre preparados para cambiar, pero cambiar no es fácil. La verdad es que hablamos mucho de cambiar el dogma científico, pero cambiar el dogma científico no es tan fácil. Entonces, hoy en día, dependiendo de qué estrategias se usen para desarrollar esas vacunas, si tomamos el camino equivocado, esos billones de dólares no nos van a resolver el problema. Sin embargo, dada que la propiedad intelectual es controlada por aquellos que desarrollan el proceso de la vacuna, ese proceso va a estar sometido a lo que ellos piensen. Esa es la realidad de estas cosas. A veces esta pandemia nos ha hecho reflexionar sobre todos estos hechos, todas estas realidades que son muy duras, sinceramente. Sí. Esa dimensión que por ahí no se percibe, ¿no? Desde fuera del ambiente, el asumir que la búsqueda de la verdad es la prioridad número uno, pero sin duda están esos matices no menores que tienen que ver con los desarrollos, con los inventos, con la propiedad intelectual, con el comercio que hay detrás de eso, ¿no? Eso pasa que uno se imagina que en una situación así de emergencia mundial, por llamarlo de alguna manera, prevalecería un poco más de altruismo también en estos temas. No, es una cosa increíble y tiene unos matices humanos extraordinarios. Yo a veces le digo a mis estudiantes, le digo, si quieres aprender ciencia, tienes que leer a Shakespeare. Porque la ciencia no es exacta, la ciencia es amor, odio, envidia, traiciones, en fin. Tienes que entender que estas cosas son todas guiadas por factores humanos. Sí, y aquí nada más les muestro aquí lo que veíamos en los primeros años del VIH, cantidad de cosas que no nos imaginábamos. Al igual que hoy en día estamos viendo enfermedades vasculares en niños, neumonías que antes no existían en adultos, ese fenómeno del VIH. Y de estas diapositivas, quiero enseñarles una más, el problema económico. A mí me tocó dirigir uno de los primeros hospitales hechos en el mundo para manejo del SIDA. Y realmente al año y medio, 2 años, tuvimos que cerrarlo. Esto fue la página, ¿cómo se dice? La página. No estamos viendo las diapositivas, ¿eh? ¿No? No. Tienes que compartirlas ahí. Ah, bueno, no sé cómo hago. Como hizo igual que antes, ahí donde abajo dice share screen, ahí tiene que... Ok, un segundo. No sé cómo, la verdad que les pido excusa porque no me está funcionando el sistema. Qué pena. No se preocupe. Pero nos estaba diciendo entonces que al principio del VIH aparecieron situaciones que no se esperaban.
Sí, que no, y hoy en día estamos viendo lo mismo con esto del COVID. Yo creo que la lección es de que estas cosas siempre se dan así y tenemos que adaptarnos y ver cómo podemos salir adelante, ¿no? Eh, sí, preguntan aquí en el chat el tema de la inmunidad de masa o esa estrategia de infectar a todo el mundo para que al final el virus se Sí, reduzca a la la inmunidad mínima. de masa o conocida como inmunidad de rebaño es probablemente el objetivo principal de dos estrategias. Una, eh, lo que hizo Suecia, decir, bueno, vamos a tener un cálculo vamos a hacer un estimado de cálculo de posible pérdida, la aceptamos a intercambio de tener la inmunidad de masa o de rebaño. Y la otra es decir, tenemos que buscar la inmunidad de rebaño a través de un proceso de una vacuna. Y yo creo que ninguna de las dos realmente a mí me apetece en el sentido de que el de la vacuna sé que no va a ser fácil, que no podemos descansar en esos, en una, eh, en una actitud ingenua de que esto va a ocurrir en un año. Eso lo oigo en los periódicos a cada rato, no, yo no me dejo llevar por eso, esto no va a ser tan fácil. Y por otro lado, creo que realmente tenemos la obligación de proteger a los más vulnerables. Así que, no sé, estamos en esa tremenda disyuntiva social, si se quiere, ¿no? Ya estamos llegando a la hora, que es el término que tenemos y no queremos usar desde su tiempo. Eh, Usted por su trayectoria, como dijo antes, ha estado muy en contacto con el tema de pandemia, ¿no? De la experiencia del VIH. Para muchos de nosotros es la primera vez que tomamos noción de la vulnerabilidad de la especie humana en una situación así. Eh, ¿Qué aprendemos? ¿Qué lecciones nos dejan? ¿Cómo seguimos adelante en esta nueva dimensión? Eh, Más sacando en conclusión lo que usted dijo, que esto no se va a resolver en el corto plazo. Y, Bueno, y quizás, yo, perdóneme, quizás, quizás es una reflexión más desde el punto de vista humano, no solamente del campo científico, ¿no? Sino desde su reflexión e introspección personal. bueno, cuando estuve trabajando en ese hospital del VIH, vi morir a tanta gente joven en circunstancias tan difíciles. Eh, Tuve experiencias muy dolorosas que todavía las recuerdo casi que con la misma intensidad cuando se dieron. Por ejemplo, una de las más difíciles situaciones era ver a una persona joven que de repente decía, doctor, ya no quiero hacer más nada, no me dé más nada, déjeme morir, ya no aguanto más. Y me acuerdo que esta persona yo le dije, digo, bueno, pero tú has hablado con tus padres. Y me dice, no, doctor, si mis padres van a estar contentos de que yo me muera. Esto va a ser bueno para mi familia, va a ser bueno para la sociedad, va a ser bueno para todo el mundo. Y para mí era inconcebible pensar que una persona en un momento dado, a la edad, una persona joven, considerara que la pérdida de su vida era algo bueno para la sociedad. Entonces vivimos esos momentos verdaderamente de confusión en cuanto al valor de la vida eh, y qué decisión tomar uno ante una situación como esta.
Y yo me apoyé mucho leía muchos libros y esto y lo otro, y me apoyé en un libro que se llama La peste de Albert Camus, y en un libro que no sé ni cómo empecé a leerlo en esa época, quizás sabiendo que había sido escrito durante los periodos de la plaga, porque en esa época todos nos referíamos a la plaga bubónica de Europa, y que es el infierno de Dante. Y ese poema les recomiendo, no que se lo lean todo, porque a lo mejor no tienen tiempo, pero la estrofa final, quizás, por lo menos a mí, me dio lo que en situaciones como esta y aquella el ser humano busca. Porque él habla de cómo él iba con su guía, que era Virgilio, y va por el infierno y pasa por todas estas cosas tan terribles y ve todas estas cosas el infierno de Dante. Y al final él describe cómo de repente ellos entran en una cueva y oyen un ruido que pareciera como de agua, como que había una corriente de agua. Ellos se van buscando el sonido este del agua, el guía adelante y Dante atrás, y de repente ven un agujero y salen de nuevo a la superficie de la tierra, después de ese viaje tan horrible por el infierno. Y lo que él escribe allí, él dice, oímos el murmullo del agua, lo seguimos, él adelante y yo atrás, vimos un agujero y salimos afuera y vimos de nuevo las estrellas del cielo. Yo creo que para mí, cada vez que yo leía ese final del infierno de Dante, tenía la esperanza de que algún día este vericueto en el cual estábamos íbamos a llegar a un punto en el cual íbamos a poder salir, al igual que vamos a salir de esto. Y volveremos a ver las estrellas del cielo. Así que eso es lo que les puedo decir, que siento yo así, mis sentimientos acerca de qué creo yo que va a pasar con esta situación. Bueno, con esas palabras, esa metáfora llena de ilusión y de esperanza, ¿no? Saber que volveremos a salir a la luz y a ver el cielo, entonces creo que es una forma extraordinaria de concluir este café, agradeciéndole al doctor Ríos siempre su entrega, su honestidad intelectual, su don de gente. Agradezco mucho a Mira Deutsch, nuestra común amiga, doctor, que fue la que hizo posible. No, y me da mucha pena que la comunicación no fuera tan buena como yo quisiera que hubiese sido, pero de verdad que me he sentido rejuvenecido, y para un hombre viejo como yo rejuvenecerse es mucho. Bueno, bienvenido siempre, y buscaremos nuevas oportunidades y excusas para seguir conversando y siempre enriqueciéndonos con sus conocimientos, su experiencia, sus historias de vida. Un abrazo grande. Grande, que Dios nos acompañe siempre. Gracias a todos por acompañarnos en este café con el Rabino Gustavo. Desde la Congregación Conchelita Israel les mandamos un caluroso saludo. Buenas tardes a todos y cuídense mucho. Bye. Gracias, doctor.